Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro episodio de la escena creativa. Y el día de hoy, pues, como se dan cuenta, pues cambiamos un poquito la dinámica. Y eso es pues por culpa de nuestro invitado del día de hoy. Pues como saben ustedes, pues siempre hacemos este podcast también incluyendo el arte culinario. Por lo regular lo hacemos ahí en el estudio de la casa, pero cuando le pregunté a Rafa, le digo, oye, ¿cuál es tu platillo favorito? Eh, Mole, así, instantáneamente el mole. Entonces, pues en esta ocasión, pues venimos más bien con los especialistas en mole y nos Claro, encontramos el día de hoy aquí en el Mole Village. Y más adelante, pues vamos a hablar con el chef Baena, también nos va a platicar un poquito de su lugar, de su trabajo que hace aquí en su restaurante. Y bueno, Rafael, bienvenido a la escena hola Juan creativa. Carlos, muchas gracias por la invitación Claro que sí, y ojalá pues tengamos una buena conversación aquí, sobre todo de la vida aquí en Chicago, ¿verdad? sí, la vida La cultural vida cultural, de Chicago. social, político, También, claro, negocio, ¿verdad? Un claro, poquito sí, de todo. Rafael Ortiz Calderón, es escritor, escritor, fotógrafo, fotógrafo académico y también, académico. exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito también del libro que... ¿Hace cuánto tiempo que salió este libro? Salió en febrero del año pasado Ok, y pronto viene la segunda edición y hay otro título. muy bien. Un libro de colección de poesía. Si es de poesía, yo eso me he dedicado a la poesía desde hace muchos años, no es algo nuevo. De hecho, la poesía empecé desde que era muy jovencito y obviamente escribía muchos poemas de amor, pero este libro no es de amor. De desamor. Tampoco es de desamor, sino es sobre el desencanto. ¿Sí? Es la antipoesía. La poesía normal habla de una estética de las emociones, ¿no? Como el amor y todo eso. Pero yo no hablo de ese tipo de amor. Yo hablo realmente de un desencanto, sobre todo no es un análisis, pero podría decir que es como un ensayo sobre la cultura de la sociedad industrial. Ok, Eh, es muy, en la actualidad, realmente a mí no me gusta hablar de las nuevas generaciones en sí, o de los famosos millennials. claro. No me gusta usar ese tipo de palabras, pero lo que sí a mí me interesa es saber qué tanto ha cambiado la vida antes y después del Internet. Muy bien. No, Eso es otra historia, sí, claro, completamente diferente. completamente. Y el resultado de ese Internet no solamente abarca a los jóvenes, también los adultos entran en la misma dinámica Okay. del celular, por ejemplo. Exacto. Bueno, mencionas que, bueno, desde muy joven te acercaste a la poesía. Platícanos un poquito, porque eres de Morelos, Soy de del estado Cuernavaca. de Morelos, de Cuernavaca. Ahí fue donde, ahí naciste No, yo nací en un pueblo al sur de Cuernavaca que se llama Tehuistla, Tehuist. en el estado de Morelos, es Ujú. casi en los linderos de Guerrero y Morelos, o sea, Ok. está al sur del estado de Ujú. Morelos. Yo nací en un pequeño pueblo en esa época, ahora creo que ya es grande ese pueblo, Ok. y era un pueblo muy, muy atrasado en términos de, pues, tecnología. Bueno, tú sabes, un pueblo que todavía, cuando yo leo literatura del siglo XVIII, XIX, me recuerda mucho mi pueblo. Y eso, ¿por qué te recuerda? Por los paisajes que Por todo, por los describen. paisajes, por el costumbrismo, ¿sí? Por la vida en un pequeño pueblo, por la vida en la iglesia, por la vida en el campo, ¿sí? Todo eso me recuerda cuando leo la literatura de esa época, Ok. me recuerda a mi niñez. Estábamos hablando hace rato que cuando radicabas en Cuernavaca, pues que tuviste el honor de conocer a José Agustín, que desafortunadamente pues ya falleció, uno de los escritores pues más
importantes mexicanos de la contemporáneos, se podría llamar todavía. Sí, mira, para mí la grandeza de José Agustín y como todo autor son en general los buenos autores, o por así decirlo, escriben sobre su momento, sobre su época. Okay. Y sobre todo José Agustín es un espejo de la vida de los años 70, de la juventud. Yeah. Es un parteaguas cultural muy, muy grande. Claro. Esa época, y él logró captarlo. Uh-huh. Y mis amigos en los años 70, yo era un jovencito, pues algunos fumaban marihuana, la época del rock, ¿sí? A mí me tocó vivirlo con ellos. Y qué más que ir a visitar a José Agustín en Cuautla. Sí, me imagino que debe haber sido. No, era fantástico. Las pláticas, las conversaciones. No era mi amigo, pero sí estaba yo en ese grupito Sí. que lo íbamos a ver. Y fue para mí algo a cierto punto revelador en términos de que un buen escritor, un buen músico, por ejemplo, debe de hablar de su momento, de su época. ¿Sí? Si quieres realmente saber de historia, por ejemplo, de la época medieval, no leas la historia, lea a los autores de esa época, a Boccaccio, por ejemplo, ¿sí? A Dante, ¿no? La mentalidad, el amor, ¿sí? ¿Qué hacían, qué comían, todo eso? Yo creo que la literatura precisamente es la ventana, claro, para ver cómo se vivía antes, ¿no? Mi libro, por ejemplo, pues yo lo que realmente teniendo toda esa historia en mi crecimiento propio, ¿no? Yo quise hablar del momento que estamos viviendo. Yo enseño, por ejemplo, en los colegios de la ciudad ahora, todos mis jóvenes no tienen la menor idea de lo que es la vida antes del Internet. Tienes mucha razón. No tienen la idea de lo que es vivir sin un celular. Y éramos felices. Y no lo necesitábamos. Hasta que alguien lo inventó y se creó una necesidad. Y ahora pues todos dependemos de esto, ¿no? Claro. Bueno, a mí pues sí me tocó como que esa época donde la tecnología empezaba a influir más en nuestras formas de vida, pero me imagino pues que en aquel tiempo, los 70s, ¿no? Poco antes, pues no había otra cosa que hacer más que pues, leer un libro, como ser más social, ¿verdad? Sí, obviamente éramos más sociables, ¿no? Más sociales, más bien. Sociales. Y pues no, ahora pues no se ve eso, ¿no? Ahora hay que textear. Cuando mucho hay que llamar por teléfono, pero ya ni eso. Sí. Hay un autor norteamericano, Giovanni Sartori. Él escribió un libro muy famoso en la actualidad. Si quieres ser sociólogo, tienes que leer su libro, se llama Homo Videns. Okay. Ya no es el Homo sapiens, es el Homo Videns, es la criatura que solamente escucha y ve. Y eso por una parte es bueno, pero también los niveles de análisis, por ejemplo, han decaído un poco. Uh-huh. ¿Sí? El enfoque que tienen los estudiantes ahora es menor que el enfoque que tenían la gente antes del Internet, ¿no? Claro. No pueden enfocarse por 20, 30 segundos en algo, porque tienen que estar viendo, observando otras cosas, ¿no? Perdón, me decías. No. Sí. Así más o menos, ¿no? Algo así. Algo así. Oye, y a mí me gustaría saber, pues, porque bueno, de Cuernavaca fuiste a la Ciudad de México, estudiaste en la universidad. Estuve en la UNAM. En la UNAM estudié ciencia política. Okay. Y parte del estudio de la ciencia política, cuando te gradúas, tienes que hablar y traducir otro idioma para el BA. Que aquí pues, no te piden nada de eso. Sí. Aquí en Estados Unidos es muy fácil graduarte del BA, en México no. Es más serio en términos de que, pues, si tú vas a estudiar psicología, por ejemplo, yo he visto,
desde un principio te enseñan a investigar, te enseñan a leer, ¿sí? Ujú. A escribir ensayos, e Claro, inmediatamente entras al rollo de lo que es la psicología, ¿no? sí, sí, sí. Aquí no, ¿sí? Y no es mi opinión, porque yo lo he visto y compañeros Lo he también me lo han escuchado, si dicho. no eres la primera persona Sí, en la que tenemos esa conversación de que sí en México, la educación en México es un poco más avanzada, por ejemplo, a nivel primaria, no, secundaria. no diría avanzada, sino es otro sistema, Ok, ¿sí? pero como que en el sistema educativo van un poquito más adelante, por ejemplo, que Mira, los... es que aquí la educación se ha tornado, como decía John Dewey, un filósofo, que estuvo aquí en la Universidad de Chicago, la educación pragmática. O sea, no, o sea, los estudiantes que tengo por experiencia siempre les pregunto, ¿y qué van a estudiar? No les interesa continuar una educación superior, un doctorado, por ejemplo, no. Ujú, Lo que quieren ellos terminar y ponerse a trabajar. sí, Y ahí que como resultado es de que más del 60% de los científicos son extranjeros en este país. Incluso los doctores exacto. son de otro Muchos país, de más del 60%, ¿no? hindús. Y en México, ¿no? Todavía es el otro sistema, ¿no? De educación. En ciencia política, por ejemplo, nos enseñan cómo investigar desde el primer semestre Ujú, hasta que terminas después de los 5 años. O sea, eso solamente se ve aquí en Estados Unidos cuando estudias el doctorado. ujú, Realmente el doctorado es saber investigar. En eso se enfoca el doctorado. ujú, Y en México, en el BA, al menos el que yo estudié, desde que empiezas en el primer semestre, o sí, sea, entras de lleno sobre... Y en ciencia política tienes que estudiar mucha filosofía, mucha metodología de las ciencias sociales, claro. incluso hasta mucho marxismo como metodología. Sobre todo no es tanto, repito, es en mi opinión, es muy importante de que la educación tenga 5 aspectos fundamentales, Ujú, que es el ser práctico, es importante, ser analítico, crítico, productivo. ¿Y qué más? Hay otra cosa que es muy importante, que toda una educación integral. ok, Debemos, en general, a todo nivel de educación, cuestionar el sistema. Y hay aquí una cerrazón para cuestionar el sistema. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita que estamos en un ecocidio. sí. Estamos no tenemos mucho tiempo para cambiar la dinámica y Ujú, salvar este planeta y salvarnos. ujú, No podemos llegar a ese punto porque todos hemos sido educados por la mass media y por los sistemas de educación a ser millonarios. ¿Sí? Primero yo, después yo y al último yo. No se nos ha metido una idea más social. ujú, ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, ¿cómo es posible que la educación aquí sea muy cara, claro, carísima? Y en otros países es gratis. sí. ¿Cómo es posible que el sistema de salud sea muy caro también? Ahora sí, No hay una educación crítica para decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Pues como que el 1% que controla el país claro, no es suficiente. claro. Hay que cambiar la dinámica. Que se nos enseñe que el rico, para que haya ricos, tiene que haber millones de pobres. Ujú. Y eso, Se está rompiendo un poquito con eso. entonces, en ese sentido, la educación en general falla. Sí, Falla porque no es crítica en términos de la ecología, ¿no? ujú, Este libro habla de eso, ¿no? ok. De la cultura individual, ¿no? Y el último capítulo habla de la tierra. Después de que estudias en la universidad en México, por qué decides venir a Estados Unidos? Mira, yo vine aquí por 2 razones. Una, para salir del país porque ya era un poco insostenible estar allá. Un poco. Eh, Suenas muy... y lo otro era estudiar inglés, venir aquí a estudiar inglés. En términos generales, lo que te puedo decir es de que yo participé mucho en el apoyo para la revolución nicaragüense, se dio de una manera increíble en la Universidad Nacional, los grupos de apoyo. Incluso hubo más bien estudiantes que querían ir a pelear a Nicaragua y nosotros los canalizábamos a que
sea, los medios para que llegaran a Nicaragua, ¿no? Ujú. Eso ya no se ve. Ya la revolución, pues, ¿cómo hacer una revolución cuando es mejor estar en videojuegos, ¿no? Una Sí, no, guerra, y ¿no? aparte O sea, la universidad entonces, se ha derechizado demasiado, ¿no? eso es lo que no se cuestiona en los niveles de educación, no tanto la derechización, sino el enfoque industrial. El enfoque industrial da para muchas vertientes, ¿no? Pues es que Eh, obviamente ven a las universidades como plataformas donde los estudiantes ya empiezan a dar una conciencia pues, más firme hacia lo que no está bien, empiezan a ser más críticos hacia lo que no está bien en un país, política, socialmente, ¿no? Mira, antes en Estados Unidos sí se cuestionaba el sistema, se cuestionaba, eh, pero después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a sacar a todos los pensadores marxistas, por ejemplo, de las universidades y se implementó este programa de educación práctico, pragmático más bien, ¿no? Donde se nos va a inculcar toda una ideología, por ejemplo, individualista en oposición a lo social. Okay. ¿Sí? Una ideología en que el sistema está bien, el que está mal eres tú, porque no trabajas demasiado para tener los coches, las casas o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces se nos ha creado toda una cultura, ¿sí? Para sostener el mismo sistema, que es el mismo sistema el que nos está matando a todos, en Sí. términos ecológicos, ¿sí? Bueno, Te voy a decir una cosa, sí. la industria se sostiene por el superconsumismo, ¿sí? O sea, es un ciclo. Y el superconsumismo, el motor del superconsumismo es la ambición que tiene el dueño de esa industria, ¿no? Uh-huh. Y nada más. No se ve, no se hace algo para cambiar esa situación. Uh-huh. No sé, no soy especialista, pero estos días de mucho frío, de cambio climático, Uh-huh. yo no sé si sea porque ya pues el planeta está cansado en muchas Claro. áreas, ¿sí? Pues yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Yo no sé, El mismo cambio de la Tierra con lo que el ser humano provoca. pero se nos enseña que para aliviar esa situación, en vez de parar tu consumismo, te recicles en tu casita. Y reciclar no ayuda en nada, Sí. ¿sí? Porque la estructura de lo que causa el problema ecológico es intocable. Uh-huh. ¿Sí? Reciclar realmente De no. acuerdo contigo. ¿Ves en qué año llegaste entonces? ¿Llegaste aquí En a Chicago? ¿Llegaste 1980. directamente a Chicago o Sí, llegaste a otra ciudad? llegué a Chicago porque aquí vivía una hermana Oh, ok. y pues obviamente la migración mexicana, muchos no entienden de que pues ya tenemos a alguien ¿En qué aquí. año fue que llegaste? 1980. En esa época yo empecé a salirme del grupo, de la cuestión de la fábrica y empecé a conocer gente. Fui muy suertudo de haber conocido a Marta Ayala. Okay. Marta Ayala pues ha sido un icon de la cultura aquí en Chicago. Claro, sí. Sí. En esa época ella Saluda a Marta. andaba bien movida Marta Ayala. Sí. Conocí a los amigos de ella, que realmente ese grupo me salvó la vida. Okay. Carlos Compián era un jovencito en esa época. La cuestión cultural aquí en Chicago pues era mínima. Había un espacio que ya no existe obviamente, que era Inworks, que estaba atrás del Jumping Mill. Uh-huh. Ahora es un gimnasio. Oh, sí, sí, claro, sí conozco. Y ahí Inworks fue uno de los primeros espacios culturales que yo conocí en Chicago. ¿Sí? Ahí hacíamos varios eventos culturales, ¿sí? De música, de poesía, ¿no? Ahí en Inworks. Uh-huh. Y yo en esa época empecé a trabajar en el periódico Sin Fronteras, que estaba en la coalición del Medio Oeste, enfrente del Jumping Bean, lo que es ahora el Centro Cortés, creo. Okay, Carlos sí, Cortés. Carlos Cortés. Sí. Incluso Carlos Cortés éramos del mismo grupito. Okay. ¿Sí? Yo a él lo traté mucho, incluso lo llegué a entrevistar y iba a su casa a visitarlo, ¿no? Ahí teníamos un periódico que se llamaba Sin Fronteras. Desde aquel entonces, porque también eres fotógrafo, como lo mencionábamos al principio, desde aquel entonces ya
¿Traías tu cámara Mira, o todavía no? no, tenía la idea de la cámara, pero yo no tenía una cámara. Okay. Y además la cámara en esa época era muy caro. Tienes que comprar el rollo y mandarlo a revelar. Sí, sí, claro. Y nada más, y no podías darte el lujo de errores. Claro. ¿Qué sentido tiene para ti la fotografía? Para mí es un instrumento para ver la vida, ¿sí? Un instrumento para verla de otro ángulo. Yo a veces veo muchas cosas que la gente no ve. Yo generalmente nunca hablo, siempre estoy observando, ¿sí? Incluso en fiestas. Casi no me gusta hablar, me gusta ver, ¿sí? Y lo mismo con la escritura. Me gusta ver imágenes, escribir imágenes, cosas que la gente común no ve, ¿sí? Y, y eso debido a mi manera de procesar la información. Yo soy visual learner, o sea, yo aprendo visualmente. Cuando empezamos aquí, pues no había todos los medios electrónicos que tenemos ahora. Entonces la creatividad se ha diversificado. Los jóvenes de ahora, pues ustedes, por ejemplo, ¿no? Gracias. Están utilizando pues otros instrumentos que no existían. El Internet se da a partir de 1986, si más no recuerdo, ¿sí? Cuando se hace público, porque el Internet sí existía desde los 70s, pero era para gobiernos y universidades. Incluso a mí me tocó usar el Internet cuando era estudiante en la UNAM, pero no era público. Pero es increíble, la gente no sabe lo que tiene en sus manos, para bien o para mal. Claro. Es un instrumento hasta cierto punto diabólico, claro, si no lo sabes usar apropiadamente. Es un instrumento, para mí es un instrumento, no una manera de vida. La obra más cara de un artista norteamericano es de Michel Basquiat. Él vendió una pintura en 110 millones de dólares, no pesos, dólares, considerada la obra más cara pagada a un artista norteamericano. ¿Qué hace Basquiat? Él andaba, se adelanta su tiempo, él lo andaban correteando en Nueva York los policías porque hacía graffiti en las calles, ¿sí? Hasta que alguien le dijo, ¿sabes qué? Creo que fue Andy Warhol, no estoy muy bien seguro, ya leí esa historia hace muchos años. Andy Warhol lo promueve a él, dice, ¿por qué no haces tu arte de graffiti en un canvas? Y es lo que hace, ¿sí? Y ve ahora Basquiat, es un parteaguas. Es como los memes ahora en el internet. Los memes son el graffiti, ¿sí? Los memes, para hacer un meme, tiene que ser muy incisivo. Sí, ahorita que mencionas, creo que eso se da mucho ahora, ¿no? Que la gente contesta con memes. A mí, yo lo hago, ¿verdad? Mando memes por mensajes y en una forma de comunicación, pero ya cuando hay un debate o una conversación más seria, hay mucha gente que se basa en lo que un meme dice. Te voy a decir una cosa, y eso es muy importante, y eso lo comento mucho con mis estudiantes, de que el número de palabras que tú conozcas, si es bajo, va a limitar tu forma de pensar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra café, ¿no? Es algo palpable, ¿sí? Pero la palabra amor, si no has leído sobre el amor, va a ser difícil dar un concepto. Y cada quien te va a dar una idea de amor, de lo que ellos piensan del amor, ¿sí? Pero si lees
de lo que es el amor, quizás vas a tener va a expandir tu forma de pensar, ¿no? Sí. Y como en la actualidad se lee menos, el vocabulario es corto, es muy visual, ¿sí? Donde pues, la gente nomás se los imagina. Y es increíble que la gente en la actualidad se vuelven analfabetas funcionales. Sí. Saben leer pero no entienden. Y eso es muy común ahorita en la actualidad de los jóvenes, ¿no? Todo lo quieren ver o escuchar. ¿Sí? Y todo tiene que ser al momento y entre más práctico y corto, mejor. Entonces, esto como tecnología y avance es increíble, pero también no es tanto el celular, sino el tiempo que inviertes durante el día en el celular, que son horas y horas. Y en ese sentido, para mí es una pérdida de vida, de tiempo. ¿Sí? Ya la gente ya no es tan creativa como antes. ¿Sí? Y la creatividad es algo extremadamente... Si quieres salvarte en esta vida, tienes que ser creativo. Es una discusión muy grande que en mis clases, yo enseño a filosofía también, ¿no? Sí, claro. A ver, platícanos un poquito más. Mira, en términos generales te voy a decir que una de las cosas que siempre les pregunto es, ¿qué es la felicidad? Y cada quien te da una idea diferente, ¿no? Sí, para mí ahorita la felicidad es este mole, mira. Sí, o sea, pero realmente parto de la idea de que el 65% no más, 95% de la gente en Estados Unidos odia su trabajo. ¿Sí? Lo odia. No quiere estar en su trabajo. No va. Si va, tal vez le paguen bien, pero va a trabajar y regresa a su casa y prende la televisión o se pone a jugar, qué sé yo. ¿Sí? Pero incluso Marx lo dijo hace más de 150 años. La enajenación de la gente es cuando no te identificas con tu trabajo. ¿Sí? Y si no te identificas con tu trabajo, pues no te vuelves creador. ¿Sí? O sea, una de las cosas que es muy importante es amar lo que haces. ¿Sí? Si tú amas lo que haces, eso te va a llevar a una pasión por lo que haces. Y esa pasión te va a dar, ¿cómo te diré? Creatividad. Te puede dar dinero. Esa pasión te puede dar tu individualidad. Te puede dar tu libertad. Porque precisamente la libertad es la creación. No la libertad entre escoger diferentes cereales, ¿no? ¿Sí? No. Sino que la creatividad es algo maravilloso, ¿no? Y la gente creativa no se aburre. Mira, eso ya a nivel del psicoanálisis, por ejemplo, tienes que identificar cuáles son tus talentos. ¿Sí? Y eso es muy difícil de conseguirlo. Yo admiro a las personas que saben qué talentos tienen. Claro. Y hay una pregunta que nunca me habían contestado. El amor a ti mismo, ¿en qué consiste? No sé si sepas tú. ¿Sí? Yo lo que quiero es escribir. ¿Sí? Si me leen, pues qué bueno. Y si no, pues al menos cuando llegue a los 90 años voy a decir, al menos traté en esta vida, ¿no? Por ejemplo, si te gustan a ti los videojuegos, está bien, yo no lo veo mal. Pero sé creador. Dedica tu vida a eso. Haz videojuegos. Estudia cómo hacer un videojuego. Eso sí es talento. Claro. Y vas a ser feliz y creando, ¿no? De otra manera, o sea, ¿cómo te diré? Hay mucha gente que se jubila nada más para irse a morir a la casa. Y el creador nunca se jubila. ¿Sí? Claro, sigue en movimiento y sigue creando. Sí, ahora adaptándose a los nuevos tiempos también, ¿no? Que sería importante también, sin olvidar nuestras raíces, ¿verdad? Nuestro pasado, pero es importante adaptarnos a los tiempos nuevos también. ¿A ti te ha costado trabajo adaptarte a los nuevos tiempos, a los millennials, a esta nueva forma no, de
No, vivir porque en general. yo he analizado siempre todo eso. O sea, no es la primera vez que yo veo eso ahora, no. Incluso yo llegué a imaginarme una cosa así, como, y me estoy Una imaginando otras cosas. utopía de No, no, aquellos que es lo... que mira, en términos de análisis, en términos de inteligencia, sí sube. Se, porque no es lo mismo la inteligencia que el análisis crítico. El análisis crítico ha bajado, ¿sí? Pero la inteligencia sí ha subido. Ujú. La inteligencia en términos de que tú tienes un objetivo, te haces un plan, y si consigues ese objetivo, ese es un acto de inteligencia que se basa en la disciplina. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. O sea, van de la mano inteligencia y disciplina. Y lo otro es el análisis, el pensamiento crítico. Y precisamente en Morena yo doy un curso de pensamiento crítico, Ok. ¿sí? De cómo interpretar toda esta cultura, ¿no? ¿Cuántos estudiantes o participantes estamos hablando? En un promedio de 15 a 20 estudiantes, Ok. ¿sí? Qué Que bueno, son ¿no? Que existe ese trabajadores, claro. acercamiento más al análisis crítico Sí, y político. sí, o sea, Y platica una cosa, Rafa, pues todo indica que vamos a tener la primera presidenta en México este ojalá. próximo año y al parecer pues se ven que los cambios van a continuar a pesar de todas eh, las barreras y Sí, las sí. contradicciones que existen, la politización que existe en México. Mira, más que si Personalmente. sea, bueno, primero si es mujer, pues está bien, o sea, increíblemente aceptable, ¿no? No aceptable, sino, eh, ¿cómo te diré? Es necesario, sí, darle otra cara a lo que es un nuevo gobierno en Claro. México, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, es muy importante la continuidad, porque en términos sociales, en política, un cambio social no se da en 4, 5, 6 años. No, se implementan un promedio de 15 años. ¿Sí? O sea, todos los cambios, por ejemplo, Obrador que cambió el sistema de educación, los programas, vamos a ver los resultados en 10, 15 años. Claro. ¿Sí? Y tiene que haber una continuidad, si no, de otra manera no vale Claro. todo lo que ha hecho, ¿no? Oye, pero hay que, bueno, creo que es bueno tomar en cuenta que en esos 6 años, pues se cruzó una pandemia y No, aparte claro, una claro. crisis económica global que México, a mi punto de vista, pues supo sobrellevar muy bien, ¿no? De manera disciplinada. ¿No? Sí, mira, México la hizo muy, muy bien en términos de la pandemia. Incluso ya había más control que aquí. A mí me tocó ir a México y donde quiera que yo entraba en Cuernavaca, tenías que lavarte Desinfectarte las desinfectarte manos, las manos inclusive las y suelas de los usar pies. tu máscara. Uh-huh. Incluso en la calle la mayoría de la gente usaba máscara. Aquí ni madres, o sea, Sí. Oye, pero eh, siempre aquí en Estados Unidos, bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, hacían parecer lo contrario, siempre. bueno, para bien o para mal, pasaron muchas Yo me cosas que yo acuerdo, todavía. perdón que te interrumpa, Rafael, me acuerdo cuando empezaba la pandemia, teníamos esta conversación y en forma de broma decíamos, en México, mames, si comemos tacos en la calle y comemos tacos de smog, a nosotros qué chingados nos va a pegar una pandemia y de repente, hola, güey, o sea, empezó todo el... O sea, obviamente tenía que llegar en la manera que llegó a todo el mundo, pero sí fue un proceso muy difícil en México, güey. Mira, fue incluso, yo no tengo los números, pero el resultado de la pandemia fue muy favorable en México, uno de los países con que se supo lidiar con la Uh-huh. pandemia, ¿no? Sí. Apenas acabo de leer un artículo del Foro Económico Mundial, que no es de gobierno, son de empresas, y dijeron o hablaron de que el 1% dueño de todas las empresas Uh-huh. subieron su profit, su ganancia, nada más por el puro hecho de ganar más. Uh-huh. ¿Sí? Y eso hizo que la inflación subiera. ¿Sí? Y se dio en la época de la pandemia, subió mucho la inflación,
y no por la pandemia, sino porque estos hijos de tal por cual subieron los precios de los productos nada más para ganar más dinero. Ujú. De ahí que en ese sentido Obrador la supo librar muy bien, en Claro. todos sentidos. Yo creo que podemos hablar muchas cosas positivas que pasaron en México, ¿no? En cuestión política, social, cultural, No, está bien. de seguridad, pero ¿tú tendrías alguna crítica del gobierno de Obrador? Sí, no, o sea, no porque realmente se cuestiona mucho si la ciudad mexicana está politizada, ¿sí? Y yo me atrevo más a decir que está madreada. O sea, a- har- har- hay un hartazgo en México sobre la corrupción y la impunidad, ¿sí? Y yo no sé cómo ha subsistido Obrador. Eh, Me extraña, no quiero decir esto, pero que siga vivo, que no lo hayan matado, porque él tocó unas fibras de la gente rica Claro. muy Pues sensibles. él mismo lo ha mencionado, ¿Eh? ¿no? Que uno de los errores que cometió la derecha antes fue como que haberse olvidado de él. Como que haber dicho, "Ah, ya el señor ya está grande, está Sí, ya va de porneando", salida. y de repente bolas, o sea, nos No, tumbó su es castillo un de hombre muy cartas. astuto, Ujú. un hombre muy versado en la historia de México. Y es muy importante también saber la historia, Claro, ¿no? claro. Un hombre que pues realmente está conectado con la gente porque él sí quiere un cambio, ¿sí? En el sistema capitalista actual, el cambio, simplemente los beneficios, Ujú. es para la clase dueña de los medios de producción. Claro, A ese se enfoca el sistema aquí en Estados Unidos. claro. Entonces, a mí me extraña que no hayan, o no se lo imaginaron los cambios que iba a hacer él, Ujú. y no lo hayan derrocado, ¿sí? Pero parece que sí había intentos de desestabilizar México. Claro, pero como mencionas, pues creo que es un político muy astuto, que de mi punto de vista, ¿verdad? No es fácil aventarte la chamba del presidente de México, o sea, una, ah, es un trabajo titánico, la verdad, el que se ha No, hecho, pero creo que la disciplina, la honestidad y el trabajo diario de estar frente a los medios de comunicación, de estar al pendiente de los proyectos del país. O sea, todo eso es lo que creo sí, mantiene mira, fuerte. hay otro análisis de que dicen, por ejemplo, que la mañanera salvó el gobierno de Obrador, Ujú. porque hay una cerrazón completa de los medios tradicionales a hablar mal de él Claro. y a no publicitar los logros que ha hecho. Y es lo que ha pasado en Y, otros países como Ecuador, como en Colombia, no, pues, En en Chile, que Bolivia, los medios entonces, de comunicación son los que influyeron para en terminar con Argentina proyectos con el de tal. izquierda. Ujú, sí, Entonces, sí, el ejemplo es Argentina ahorita en estos días. exacto, sí. Entonces, no, fue un acierto increíble, ¿no? Esa la mañanera, porque la gente lo sigue y hay muchos youtuberos que retransmiten y comentan lo de la mañanera. Claro. Y eso es muy importante. Ujú, Cuando él dice benditas redes sociales, es eso. ujú, ¿Sí? Que también gracias a ellos, a los youtuberos, sí. difundieron el trabajo han estado difundiendo el A- trabajo de Obrador. Tomando ese tema, a veces yo creo que si Obrador hubiera hubiera ganado la presidencia cuando corrió por primera vez y que no existían estas redes No, habría sido sociales, otra cosa. hubiera sido otra cosa. En verdad, yo creo que su gobierno hubiera sido más difícil para él. Entonces, fíjate, hasta eso como que llegó en el momento preciso donde las redes sociales fueron como que No, es que su backup para es que... producto de las circunstancias que él ha sabido aprovechar. Claro, sí, O sea, exactamente. sí es verdad, buen punto ese de que Ujú, sin las redes sociales, quién sabe qué hubiera pasado. Y claro. ojalá Claudia, sí, tenga, Aproveche también esa que aproveche y además situación. que se rodee de personas capaces y honestas, Claro. no como el pinche Ebrard, sí, que está brincando aquí y allá. Yo tengo una opinión de que para el peor virus que
que le está pasando ahorita a México políticamente son los favores políticos, los acuerdos bajo la mesa que se hacen entre los mismos políticos. Yo creo que eso es Mira, lo que afecta mucho el mira, es que, movimiento no, pero de dentro. eso es insalvable. La política está hecho de ese tipo de acuerdos. Es una red por debajo que no sabemos, ¿sí? Y de veras, todo el mundo, ¿cómo te diré? Hace ese tipo de acuerdos debajo, que no son públicos, ¿no? Ujú, Y pues parte de la política, ¿no? claro. Pero la política en sí, la esencia de la política es cómo conseguir el poder para hacer cambios, Ujú, ¿sí? exacto, Si un artista o el grupo de artistas quiere hacer cambios, que apoyen a alguien que represente sus intereses, que en sí eso es la democracia, ¿no? exacto. El que representa los intereses de la gente. Y No, eso es el gran acierto de Obrador, ¿sí? Él representa los intereses de la gente, que hasta ahorita nadie lo había hecho. ujú, Todos los demás representaban las cúpulas muy bien, empresariales o intelectuales, qué sé yo, exacto. ¿sí? O su propio dinero, ¿no? O sea, se hicieron multimillonarios todos los expresidentes y la mayoría de los políticos de sus administraciones, ¿no? Totalmente absurdo y ¿Sí? esa era la forma en que Recuerdo gobierno. que siempre cuestionaron a Obrador dónde va a sacar tanto dinero para hacer todos esos cambios. Y él dijo, pues, dinero de la corrupción, ¿sí? Y Bien administrado. bien administrado y que todos paguen impuestos, o sea, es algo muy grande. Y hay para más, o sea, Claro. Y espero que haya gente que nos esté viendo o escuchando y viendo este podcast, que si tiene otro punto de vista, pues entrenle, manden sus preguntas, sus comentarios también, porque nuestro punto de vista, Rafa, ¿verdad? También sí, es muy muy personal. personal, muy relativo. Me ha tocado platicar con gente aquí que, o sea, de plano sí están muy derechizados, y ni siquiera derechizados, más bien Más, van en contra, no, mira, contra la es corriente. parte del adoctrinamiento porque ni siquiera se explican, ¿sí? Lo que es en sí la política, no se explican por qué piensan así, ¿no? Quizás al momento dado hayan perdido privilegios, algún familiar o algo, Ujú, que ya no vive del presupuesto. Quizás fueron aviadores, qué sé yo, ujú, ¿sí? Pero eso refleja también una ignorancia muy grande, claro, ¿sí? De lo que es la historia, de lo que es la política en México, claro. ¿sí? Eso es lo que reflejan. Mira, para terminar, Sí. muchos llegaban a la Facultad de Ciencias Políticas, muchos ricos, gente de dinero, yo conocí mucha gente. Y al final, en el cuarto, quinto semestre, ya eran bien pro la gente, en favor de los servicios sociales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya finalmente te diste cuenta, ¿no? Cómo está el tejido Ujú, político y de todas esas alianzas corruptas, ¿no? O sea, cuando te das cuenta, tú dices, bueno, o soy igual que ellos o hay que cambiar, ¿no? claro. Y tienes que cambiar si eres honesto contigo mismo, Muy bien. ¿sí? Rafa, pues antes de despedirnos, agradecerte por el tiempo para estar aquí con nosotros en la escena creativa. Eh, Platícanos rápidamente de tu libro, tus Mira, redes sociales, dónde primero, pues podemos gracias a seguir. ti y a Cristina, que están aquí trabajando ustedes. Gracias por la invitación, de Claro, veras, ¿no? Este libro fue publicado el año pasado, en febrero, por la editorial Valparaíso en España, y se puede encontrar en Sudamérica, Centroamérica y en México el próximo año, me parece. Y va a ser una edición en inglés este año. muy bien. Oh, qué Y bien, felicidades. este libro es un ensayo en términos de que es un ensayo sobre la sociedad industrial Ok, y sus efectos, principalmente en la ecología. Aquí habla toda una historia de lo que es la cultura en términos poéticos y al final hay una propuesta, ¿no? Eh, este libro está escrito en un formato de tweets, es prosa poética. muy bien. Cada párrafo no es más grande que 280 caracteres. ¿Sí? ¿Dónde podemos conseguir el libro, Rafa? Aquí en la librería que está en la 18, Ok. 18 y cerca de ¿Librería la... Girón? No, No. no, no, ya desapareció la Quirón. El mes Estoy pasado muy creo. atrasada. Sí. El mes pasado creo Oh, desapareció. ok, apenas. Ah, No, qué está aquí lástima. en la 18, Jesus. Eh,
debía haber venido preparado para darte eso. O en Amazon. Okay, en Amazon. Oh, en Amazon. Está en Amazon también. Y ya viene otro libro que se llama Selfie de una contradicción. Muy bien. Ese libro es sobre el oficio de no hallarse. Claro. Ese es el próximo libro. Qué bien. Y ahorita estamos en pláticas si lo va a publicar otra vez esta editorial, que es muy fuerte, muy buena, o si se va a publicar en México y en España también, con la editorial Sexto Piso. Ok, muy bien. Que también es muy fuerte. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa. No, Oye, gracias. antes de que nos vayamos, vamos a hablar. Igualmente quiero agradecer al chef Agustín Baena por abrirnos la puerta de su negocio, el Mole Village. Chef, muchísimas gracias. Un placer. Riquísimo todo, la verdad. Un placer. Como siempre. Aquí con Rafa. Rafa, Hola, mucho gusto, bienvenido. chef. Gracias. Bienvenidos. Mira, ¿de dónde es usted? De Guerrero, a Guerrero. Un lado de Teloloapan, Guerrero. Guerrero Teloloapan, es originario. Teloloapan se conoce como la ciudad del mole. Exacto, sí. Y bueno, pues de ahí venimos, de ahí traemos la receta también. Muy bien. Aquí le agregamos otros ingredientes, no para mejorarlo, sino para distinguir un poquito un poco de diferencia. Sí. Pero pues nuestra cultura pues es rica, ¿no? Claro. Guerrero pues es un buen estado. La gastronomía en Sí, Guerrero, Oaxaca. es deliciosa. Nuestro México tiene una de las mejores gastronomías. Claro. Y pues estamos orgullosos de eso, ¿verdad? ¿Ya cuánto tiempo como Eh, chef, como cocinero, chef? Aproximadamente unos 35 años Aquí en Estados Unidos. aquí en Estados Unidos. Sí, estuvimos trabajando en México, en la capital, por ahí por la Avenida Insurgentes. Ujú. Y de ahí pues aprendimos un poco a hacer tacos, a hacer salsas. Y ya llegando aquí pues a lavar platos, definitivamente, ¿no? Claro. Pero fuimos escalando poco a poco. Empezamos a hacer preparaciones, empezamos a mixtear ingredientes de una forma y de otra, y le fuimos buscando. Entonces creamos unas recetas muy originales, me atrevo a decirlo de esa manera, porque mixteamos ingredientes como italiano y mexicano. Entonces ya viene como algo más, algo diferente, pero aún sin perder la autenticidad de nuestro México. Y la cocina italiana, que es también muy representativa aquí de Chicago. También, Sí. ¿no? Es muy buena. Deliciosa. Sí. ¿Y cuántos años como restaurantero, como dueño de restaurante? Ahí sí ya tenemos unos 20 años trabajando. Estuvimos con Fogata Village aquí en Pilsen y de ahí pues nos pasamos para acá. Aquí ya le pusimos mole porque nos gustó ese nombre de mole. Claro. Y quisimos darle un poquito más de atención a nuestro estado de Guerrero, como es nuestro mole. Claro. Y no, me gusta porque el sabor picosito todavía, toda la combinación de los sabores. Sí, de se los siente. Ingredientes que lleva. Por eso nuestro lema es aromas, sabores y recuerdos. Oh, qué bien. Aromas, sabores y recuerdos. Así lo saben. Se junta, ¿no? Claro. Claro, gracias por llevarnos a ese viaje a México a través de los sabores, de los olores, de los sentidos. Pues, de antemano, pues gracias a ustedes por haber venido hasta aquí, hasta su casa, Mole Village. Y pues, un abrazo, un saludo para todo nuestro México y toda la gente que ve este canal. Así es. De verdad, apreciamos. Gracias al chef Agustín por darnos la oportunidad de hacer este podcast aquí en su lugar, y muchas felicidades por todo el tiempo, porque no ha de ser fácil mantener un negocio por tantos años. Totalmente difícil. Sacrificios. Sí. Y pues aquí seguimos claro, con mucho interés, muchas ganas. Entre más se nos pone difícil, más nos aferramos. Exacto. Sí. Por aquí les vamos a estar dejando la información, la dirección y todo para que
pues cuando tengan ganas de disfrutar un buen mole, aquí los esperamos en el Mole Village. Con el chef Agustín Baena. Gracias, Rafa, otra vez por gracias a acompañarnos ustedes. aquí. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Cristina.